Kevin Calvache. Andy Herrera. Presente. Marco Núñez. Sebastián Castro. Alejandro. Presente, profe. Doménica Pazmiño. Presente, profe. Antonia Sansi. Presente, profe. Listo, chicos, denme un segundo. ¿Escuchan, chicos, por favor? No escucho, profe. Vamos a leer, ¿sí? Vamos a leer nada más. ¿Sí pudieron leer, chicos? Chicos, ¿se pudieron leer? Sí, profe. Un segundito. Listo, entonces. Vamos a ver el día de hoy. Sobre el texto explicativo, vamos a abrir nuestro libro en la página 178, por favor. Listo, profe. Listo, profe. Vamos a ver los textos explicativos. Lea, por favor, Kevin, el concepto de un texto explicativo. Ya, profe. A diario en nuestra vida cotidiana solicitamos una explicación para comprender Lo que un está en tema nuevo. lo que está en la pantalla, Kevin, ¿sí le ves? ¿No están compartiendo? No, Profe, profe. no está No compartiendo. está compartiendo, profe. Ya le compartí, ¿qué pasó? Dame un segundo. No le escogió, creo. Ahí sí. Sí, profe. Sí, profe. Listo, algo no les ha cogido la compartición a ustedes. A mí sí se compartió, pero para ustedes no. Listo, por favor, primero vemos lo que está en la pantalla. Kevin, por favor. Ya, profe.
Definición. El contexto explicativo es aquel que tiene la finalidad de informar y explicar acerca de algo. Problema para varios autores. El texto explicativo es lo mismo que un texto expositivo, es decir, lo que se procura es transmitir un conocimiento sobre el tema. Listo, decimos que el texto explicativo es aquel que tiene la finalidad de informar y explicar acerca de algo, puede ser un problema, donde nos dan a conocer todo lo que sucede y todos los conocimientos que tiene. Veamos las características. Andy. Andy. Andy, por favor. Antonia. Predominan las oraciones enunciativas, se utiliza la tercera persona, los verbos de las ideas principales se conjugan en modo indicativo, el registro es formal, se emplean términos técnicos, científicos, no se utilizan expresiones subjetivas. Listo, vemos que la característica de un texto explicativo dice que predominan las oraciones enunciativas, se utiliza la tercera persona, los verbos tienen las ideas principales están conjugadas en el modo indicativo, es un registro formal y se emplean términos científicos o técnicos y no se utiliza expresiones subjetivas. Entonces vemos que un texto explicativo es formal, palabras técnicas. Vamos a ver qué explican estos textos. Lea, por favor, Doménica. Satisfacen una necesidad cognitiva, resuelven una duda y desencadenan procesos de comprensión. Se define por su intención de hacer comprender a su destinatario un fenómeno o acontecimiento. Se pretende transmitir datos jerarquizados, organizados. Se persigue la subjetividad por encima de todo. Se persigue la objetividad por encima de todo. Entonces vemos que tiene una necesidad cognitiva que nos ayudan a resolver la duda para que nos den una buena comprensión. Se define por su intención de hacer comprender al destinatario el fenómeno, el acontecimiento que nos están dando a conocer y se transmiten datos jerarquizados y organizados. Vemos que el proceso de esta escritura, de este texto explicativo, es primero planificar, primero generar y organizar ideas, de ahí redactar. El redactar es el acto de escribir la producción del texto con las ideas ya generadas. Luego revisamos, evaluamos, repasamos, cambiamos, repasamos nuestras faltas ortográficas. Tal vez hay un error de concordancia, de coherencia en nuestras oraciones. ¿Y quién hace también de monitores del mismo estudiante? Porque esto es, o la persona que está redactando este texto explicativo, porque es la persona que valora y realiza. Entonces, ese es el proceso para la escritura de un texto explicativo. Vemos aquí como un resumen que para elaborar un texto explicativo se utilizan palabras que rodeen las imágenes y los recursos y conectores que ya hemos aprendido a clase. Vemos que los conectores, tenemos conectores de causa, porque a causa ya de que, en consecuencia, por eso, por lo tanto, de resumen, en suma, resumiendo, en definitiva, en adición, también y además, en oposición, pero sin embargo, si bien, en ejemplificación, por ejemplo, algunos de ellos son de comparación, es como, o de reformulación, dicho de otro modo, es decir, o sea. Pues esos conectores nos ayudan a hacer el texto con una forma más elegante. Ya vemos los recursos, que era la definición, la ejemplificación, comparación, descripción. En caso que tomemos citas de autores, las imágenes, los títulos y los subtítulos. Aquí también nos dice que la estructura
es cuando nosotros planteamos nuestro problema, qué es, cómo es, por qué es, la solución, las respuestas a estas preguntas, y también puede tener una introducción y una conclusión. Vemos en este momento diferentes imágenes. Vemos unas gafas, vemos un borrador, un dado, unas corbatas y unos lápices. Mire bien las imágenes y la primera imagen que a usted más le llamó la atención, de esa imagen usted va a escribir, me va a decir, no va a escribir, sino va a decirlo oralmente, va a hacerlo una pequeña caracterización sobre el uso de lo que usted escogió, ¿sí? Usted está viendo nuevamente las imágenes, unas gafas, un borrador, un dado, una corbata, un lápiz. Usted va a realizarme un pequeño texto explicativo de lo que usted haya escogido. Vea bien, piense cuál va a escoger y mentalmente ponga características para que realice un Tienes texto. que decir oralmente. Oralmente, sí, oralmente nada más, porque si ponemos a escribirnos nos demoramos mucho. Oralmente, rapidito, unas 3 oraciones bien coordinadas sobre lo que usted escogió. Piense. ¿Por qué escogió? ¿Cuál es su utilidad? ¿Cuál es su característica? Su uso. Hay un montón de formas que usted puede hacer. Retiro las imágenes para que vayan planificando sus ideas sobre un texto corto a través del cual describan las características o el uso que se le da del objeto que usted escogió. ¿Listo? ¿Quién terminó? ¿Quién quiere lanzarse al ruedo? Y si no, voy orden de lista. Kevin. Escríbenos, por favor, léenos el texto corto que acabas de hacer mentalmente. Escribir sobre el uso que se le da, profe. Sí, el uso. ¿De cuál objeto escogiste y cuál es el uso? De las gafas, su uso sirve para ver lugares donde hay mucha luz o gente que no puede recibir mucha luz en los ojos. Y también hay diferentes tipos, como lentes, que también se les hace gafas que usan para la visión. Ya, muy bien, perfecto. Vamos, Andy. ¿Cuál escogiste? Y me lees y dices de las ideas que tuviste del texto corto de lo que tú escogiste.
No te escucho, Andy. ¿Me escucha? Ahí sí te escucho, Andy. Vamos. Ya, es que aún no he terminado, profe. ¿Aún no terminas todavía? O ya No, terminó. Lo que tengas. Lo que tengas. ya le digo ya. ¿Sí me escucha ahora? Ahí sí te escucho. Sigue Ya, nomás. perfecto. ¿Le digo la mitad? Sí, lo que escogiste y lo que has puesto hasta donde llegaste. Ya. Camina como cansado, pero camina como cansado, atravesado la audiencia. Fue lo único que me pudo escribir porque no sabía más. Ya, pero ¿cuál escogiste de los dibujos que se van ahí? Porque tenías que describir a uno de los dibujos que habían ahí, los lentes, el borrador, el dado, la corbata o los lápices. Y Eh, eso describirle. Ya vuélvele a hacer, Andy. Tienes que escoger uno de los dibujos que vimos anteriormente, ¿Mm? cualquiera de estos, y tienes que describirlo y esto realizarlo un texto. Ya. Vamos, Alejandro. Que las gafas de sol utilizan muchas personas. Hay gafas de sol para dormir y de piscina, de agua. Ya, muy bien. Perfecto. Vamos, Marco Núñez. Doménica. Ya, profe. Yo escogí las gafas porque sirven para lugares que hay mucha luz y para la vista, para los que no pueden ver. Ya. Roberto. Roberto. Roberto, por favor. Tu actuación. No te escucho, Roberto. Si le prendes el micrófono, por favor. No te escucho, Roberto. Antonia. Ahí creo. A ver, Roberto, ahí creo. Hola, profe. Ahí sí te escucho. Dime cuál escogiste y con qué características pusiste del uso. Las corbatas. Ya. Que se ponen en un lugar elegante y para fiestas y para... Siga. Ya. Vamos, Antonia. Ya, profe. Yo escogí las gafas. Se usan para evitar la entrada de objetos del sol. También se usan en algunos lugares como los de química. También se usan en deportes como natación y así. Y eso, profe. Ya, muy bien. Bueno, lo hemos hecho rápido, un texto. Nos faltó, creo, el tiempo para poder buscar todas las características y poder realizar un texto explicativo en donde demos todos los usos, todas las características sobre el tema. Profe, A ver, Andy, ya hice. perdón, Andy, me olvidé de ti, vamos. Ya, los dados, ya elegí los dados. Ya, a ver. Los dados se usan para jugar juegos de mesa y también se usan en algunos torneos de juegos de mesa. Muy bien, perfecto. Entonces, vemos las características. Ahí, por ejemplo, si cogíamos los dados son cuadrados,
tienen diferentes tamaños para los diferentes juegos de mesa. Hay desde pequeños hasta grandes, en donde van enumerados desde el 1 hasta el 6. Cada lado tiene su número específico que nos sirve para realizar los diferentes juegos de mesa. Si se dan cuenta cómo vamos poniendo las características del objeto que vamos identificando. Entonces así, bueno, como momento de improvisación, ya sabemos cómo debemos hacer la creatividad. Muchas veces el miedo de hablar, el miedo de equivocarnos, nos hace de que no podamos hablar fácilmente. Ahora sí nos vamos a nuestro libro, a lo que dice textos explicativos. Lea, por favor, Antonia. El cuadrito celeste, profe. Sí, por favor. Ya, a diario en nuestra vida cotidiana solicitamos una explicación para comprender un tema nuevo o la damos si queremos aclarar algo que hicimos o dijimos. Lo importante es que todas las explicaciones parten de una pregunta que se busca responder. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus características? ¿Por qué ocurre? ¿Qué utilidad tiene? Etcétera. Veamos el siguiente texto. Listo, entonces nosotros decimos que siempre, por cualquier cosa, siempre pedimos una explicación, el por qué, para qué, cómo, dónde. Cuando mandamos nuestros papás nos mandan alguna tarea o alguna obligación, siempre tenemos que cuestionar, siempre tenemos que buscar. Es de igual manera cuando el maestro manda un deber, el por qué, para qué, cómo así. Entonces, igual es cuando nosotros tenemos dudas, para nosotros solventar estas dudas, hacemos estas preguntas que siempre las utilizamos desde nuestro diario, en nuestro léxico. ¿Qué es? ¿Qué características tiene? ¿Por qué ocurre? ¿Para qué ocurre? ¿Qué finalidad tiene? Y de ahí vamos sacando lo más importante. Vamos a ver el lenguaje de las abejas, que nos quiere decir, que nos explica qué significado hay, cuál es su texto explicativo. Lea, por favor, Doménica. Las aves, los insectos, los monos y otros animales utilizan sistemas naturales de comunicación. Aunque ningún sistema animal puede compararse ni remotamente al nivel de complejidad del lenguaje humano. Una de las formas de comunicación animal más investigada es la danza, que ejecuta la abeja exploradora cuando vuelve a la colmena, con la cual transmite información precisa sobre la fuente y la cantidad de alimento descubierto. Se ha observado que las abejas siguen varias pautas de movimiento según la información que quieren transmitir. En la danza circular, que se emplea cuando la fuente de alimento está cerca, la abeja se mueve en círculos a la derecha y a la izquierda alternativamente. En la danza del abdomen, que se emplea cuando la fuente de alimento está alejada, la abeja se mueve en línea recta mientras agita su abdomen lateralmente y luego vuelve a su punto de partida. La línea recta señala en la dirección del alimento. La vivacidad de la danza indica su cantidad y el tiempo o velocidad. La distancia a la que se encuentra el alimento. Por ejemplo, en un estudio experimental se indicaba la presencia de un comedero situado a 330 metros de la colmena, mediante 15 ciclos completos durante 30 segundos, mientras que cuando se alejaba el comedero a 700 metros de distancia solo se efectuaban 11 ciclos. Ningún otro sistema de comunicación animal parece capaz de proporcionar una información tan precisa, a excepción del lenguaje humano.
Muy bien, hemos visto el lenguaje de las abejas. ¿Está claro o volvemos a dar una lectura? ¿Está claro o volvemos a leer? Chicos, Está claro, profe. ¿sí está claro? Listo. Vamos a ver, vamos a responder ahora sí en su cuaderno. La primera pregunta es, ¿cuál es la idea principal de la lectura que hemos leído? ¿Cuál es la idea principal de la lectura que hemos leído? La segunda pregunta es, enuncia los subtemas que abordan cada párrafo. Tenemos 4 párrafos en cada párrafo. ¿A dónde o cuál es la idea principal que dice en cada párrafo? Profe, Dígame. la pregunta en qué parte está. No está, yo les estoy dictando, tienen que hacer en su cuaderno. Ok. Yo les dije anoten. La primera era cuál es la idea central del texto que hemos leído. La segunda, enuncia los subtemas que abordan en cada párrafo. Y la tercera, ¿cuál es la pregunta que busca responder la explicación que se da en el texto anterior? Con esas 3 preguntas que usted va a contestar. Profe, ¿me puede repetir la última pregunta, por favor? ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta que busca responder? ¿Cuál es la pregunta que busca responder la explicación que se da al texto que acabamos de leer? Y la última pregunta, ¿en dónde podemos encontrar más temas sobre esto? ¿En dónde ustedes imaginan que habrán textos específicamente sobre lo que acabamos de leer? Tenemos 5 minutos para ir resolviendo la primera. La primera pregunta tienen 2 minutos y ahí vamos resolviendo las demás. Hasta eso yo les voy a leer las características de la explicación para que ustedes vayan entendiendo de una mejor manera. Todo texto explicativo presenta un tema general y se desarrolla en los distintos párrafos. Diferentes aspectos o subtemas relacionados con él que lo amplían y aclaran. Además, el propósito de estos temas, de estos textos, es exponer algo que el lector desconoce o necesita aclarar, para lo cual brindan información precisa, definen conceptos, cómo se comunican las abejas, dan características, los diferentes tipos de danzas y proporcionan ejemplos, un estudio experimental que he citado en el ejemplo. En el ámbito académico de estudios, las explicaciones suelen aparecer en distintos soportes o portadores, es decir, lugares donde podemos encontrar estos textos, enciclopedias, manuales, revistas de especialidades, papel o digitales. Además, suelen incluir imágenes, esquemas, epígrafes destacados y otros elementos que rodean al texto, y por eso se dicen que constituyen el paratexto para facilitar su comprensión.
Ahí ya tenemos algunos indicios de lo que acabo de preguntar. Listo, vamos a la primera pregunta. Kevin, ¿cuál es la idea principal del texto que leímos? Sobre la lengua de las abejas y cómo se comunican. Muy bien, el lenguaje de las abejas y cómo se comunica. ¿Tu idea principal, Andy? Andy, Profe, a ver, te escucho, Andy. ya. Eh, las aves, los insectos, los monos y otros animales utilizan sistemas naturales de comunicación. Ya, muy bien, el sistema de comunicación, muy bien. Doménica, Que las aves, insectos, monos y otros animales se comunican a través de la danza. ya, muy bien. Roberto, Roberto, conéctale bien a tu micrófono, Roberto. No te escucho, Roberto. Antonia, Las aves, los insectos, los monos y otros animales se comunican a través de los sistemas naturales. ya, muy bien. ¿Cuáles ¿Aló? son los subtemas? A ver, ahí te escucho, Roberto. ¿Aló? Sí, ahí te escucho, Roberto. Dime tu idea principal. Perdón. Ya. Que todos los animales tienen diferentes lenguas y se comunican a través de la danza. Ya, muy bien. Perfecto. Ahora sí vamos a la siguiente pregunta. En cada párrafo veamos cuál es el subtema principal. Kevin. Kevin. La danza del abdomen, profe. Ya, muy bien. El uno era la danza del abdomen. Otro. Yo, profe, A ver. la danza circular. Ya, muy bien. Otro. ¿Quién con otro del primer párrafo? Andy. Las lenguas, profe. Ya, puede ser. En otra donde están las lenguas, las lenguas de donde se comunican. Ya, muy bien. Y la otra es, ¿cuál será la otra? Alejandro. Alejandro, una más nos falta. De este párrafo nos falta. No sé, profe, no lo encuentro.
¿Cuál será el subtema de esta que estoy viendo, que estoy subrayando? De esta nos falta. Profe, puede ser la línea recta señala en la dice que haya la comida. Ya, muy bien, puede ser aquí su forma de alimento, su forma de transporte, su velocidad. Muy bien. Vamos a la tercera pregunta. ¿Cuál es la pregunta que busca responder la aplicación? ¿Qué nos busca a dar a conocer? ¿Cuál es lo principal que nos dan en este texto? Que nos enseñan el lenguaje de las abejas. Ya, muy bien, nos enseña el lenguaje de las abejas, ya, muy bien. ¿Algo Que más? cómo se comunican las abejas. Ya, muy bien. Y en la última pregunta, ¿en dónde podremos encontrar textos que nos hablen más? La última pregunta, ¿en dónde podremos encontrar estos textos? En el internet. Ya, muy bien, en el internet, ¿dónde más? Bibliotecas. En las bibliotecas, pero ¿y en las bibliotecas en dónde? ¿En qué libros? En los libros de animales. Enciclopedias. En libros de enciclopedias, pero ¿encontraré en un libro de literatura o un libro de sociales? En libros de naturales. Un libro de naturales o un libro donde hablen sobre los animales, ¿verdad? O sobre las abejas. Sí, hay libros específicamente sobre el manual o el uso de las abejas. Muy bien. Para terminar, usted va a realizar el texto explicativo de lo que ve en la pantalla. Dice, elaborar un texto explicativo utilizando las palabras que rodean a las imágenes y los recursos y conectores que aprendimos en clases. Vemos que aquí es el café, vemos una taza de café, vemos que nos sirve de infusión, tiene semillas tostadas, que es un cafeto, que tiene efecto tonificante, antioxidante. Dicen que hay diferentes clases de café, turco, expreso, ristretto, cappuccino. El café se puede hacer con leche, con crema, con chocolate, con licor, con canela. Dice que el café hay en Brasil, Colombia, la India, en países tropicales o subtropicales. Yo simplemente les estoy dando ideas. Usted va a realizar un texto explicativo con las ideas que les acabo de indicar. Tenemos que escribir o le decimos oralmente, profe. Si usted se le hace más fácil oralmente, hágalo. Si se lo hace para escribir, escriba. Profe, ¿tenemos que hacer con todas las palabras o podemos sacar Con algunas? todas las palabras, con todo lo que les estoy poniendo. Profe, Dígame, ¿qué significa infusión? infusión es de hacer hervir el agua para ponerlo. Es el hervir el agua. Gracias, profe. De nada. Creo que se nos terminó el tiempo. Por favor, voy a enviarles de tarea para que realicen su texto explicativo con el café y con la siguiente imagen que era la
naranja. Les No mandaré tengo de dos. esos dos, les voy a mandar de tarea para que ustedes me presenten, ¿sí? Porque ya se nos terminó y han sido 11:42. Pues no van a tener hasta que escriban o hagan sus ideas, se nos va a las 11:45 y ya se nos terminó el tiempo. Entonces, quedan de tarea realizar sobre el café. Bueno, yo ya les envío por medio de la plataforma la tarea. ¿Alguna duda, alguna inquietud, chicos? No, profe. ¿No? No, no, profe. No, profe. Listo. Entonces, eso sería todo. Por favor,